Irina Zarutska, la ucraniana que quería ser veterinaria y acabó asesinada por un loco que pensó que le leía la mente. Tenía 23 años. Había dejado Kiev en 2022 huyendo de Putin para perseguir el sueño americano. Estaba tan cerca de lograrlo que me duele contarlo. Esa noche subió al tren después de salir del trabajo y se sentó delante de Carlos Brown, un hombre que vivía convencido de que lo vigilaban con chips en la cabeza. Y entonces ocurrió lo impensable, la mató a cuchilladas. Nadie hizo nada por ayudarla. Y después, llegó el terremoto político. Sucedió el 22 de agosto. Lo recuerdo porque la información no llegó de golpe, sino como latigazos, en oleadas, hasta que el 5 de septiembre todo explotó, cuando se divulgó un video grabado por las cámaras del tren que cubre el trayecto de la Blue Line en la ciudad norteamericana de Charlotte. Esa línea va del noreste a la zona sur de Southern, con parada en East/Diagonal West Boulevard, justo donde pasó todo. Lo que mostraban esas imágenes era aterrador. Se veía a un afroamericano de 34 años, llamado Carlos Brown, levantarse de su asiento en el vagón para apuñalar con frialdad a una muchacha que vestía una camiseta negra con el logotipo blanco de CP10 Pizza y aún llevaba puesto el delantal anudado a la cintura. Sobre su cabeza, la gorrita de trabajo, la misma de cada turno detrás del mostrador. La mató sin aspavientos, con una frialdad espantosa, sin un solo gesto de pasión ni exaltación. Charlotte, esa gran capital financiera del sur de Estados Unidos, sede del Bank of America y segunda plaza bancaria del país después de Nueva York, es también una ciudad marcada por sus fracturas sociales. Es un mosaico de barrios en transformación, sede de los Carolina Panthers de la NFL, orgullosa de sus rascacielos en Uptown y, al mismo tiempo, arrastrando tasas altísimas de pobreza y desigualdad. Fue en ese contraste, entre el escaparate corporativo y la periferia olvidada donde Brown se movía, donde Irina Zarutska perdió la vida. En el reloj de emergencias de la policía quedó todo registrado. A las 9:55 una llamada escueta decía que una mujer había sido apuñalada en el tren ligero de Charlotte, a la altura del 1800 de Camden Road, justo en el cruce de East y West Boulevard. Southern es un barrio de fábricas reconvertidas, de oficinas modernas, cafeterías y cervecerías al lado de las vías. El andén de East/Diagonal West Boulevard lo usan sobre todo oficinistas y estudiantes. A esa hora, cuando Irina salía de trabajar, el tren llegaba iluminado como una sala blanca, con asientos azules y barras de acero. La ucraniana subió con sus auriculares puestos y se sentó junto al pasillo. Detrás, junto a la ventanilla, estaba ya Brown, oculto en una sudadera roja con capucha ajustada que apenas dejaba ver su rostro. No intercambiaron palabras. Pasaron 4 minutos así, ella mirando su móvil, él, con la cabeza apoyada como si durmiera. Más tarde supimos que aquel hombre escuchaba voces. Yo podría adornar la descripción con palabras suaves, pero no, detrás de Irina había un loco peligroso, sin medicación, que con toda seguridad había premeditado matar a alguien. ¿A quién? Eso, quizá, era lo único que estaba en el aire. El asesino y los que no hicieron nada. De repente, salió de su falsa somnolencia, metió la mano en el bolsillo, sacó una navaja y se levantó. 3 movimientos bastaron. Primero sacó el arma metálica, luego la abrió con un chasquido seco y, por último, la clavó en el cuello de Irina. No la degolló. La apuñaló varias veces en la garganta y el pecho. Lo más espantoso no fue solo eso, sino lo que rodeó a su muerte. El video de seguridad no tiene audio, no sabemos si Irina alcanzó a gritar. Solo vemos cómo mira desconcertada a su agresor, se lleva las manos a la boca y se desploma 20 segundos después de las cuchilladas. Algunos pasajeros se encogen en sus asientos o retroceden. Uno se marcha. La mayoría se quedan quietos, paralizados. Irina muere sin que nadie mueva un dedo para ayudarla. 2 minutos después, el Lynx Blue Line se detiene en East/Diagonal West. Las puertas se abren y Brown sale caminando como si nada. Los agentes de seguridad, que estaban en el coche siguiente, lo redujeron en el andén. Irina ya no se levantó. Fue declarada muerta ahí mismo. Todo quedó en el sumario federal y en las imágenes que las autoridades del transporte hicieron públicas. Ese video es espeluznante. Y lo es aún más cuando se conoce la historia de ambos y cómo el destino los cruzó. El sueño frustrado de Irina Zarutska. A Irina la conocían en el barrio por los perros. Muchos la recuerdan paseándolos, siempre con una sonrisa radiante, escribió su familia en la esquela publicada 6 días después en la funeraria James Funeral Home de Untersville. Allí, en un edificio bajo el ladrillo claro, velaron su cuerpo. El velatorio fue sobrio,
en una sala comunitaria con bancos alineados y luz blanca. La comunidad ucraniana de Charlotte acudió con flores y pañuelos azul y amarillo, los colores de su bandera. También fueron algunos de sus compañeros de la pizzería, que dejaron velas encendidas junto al ataúd. No hubo discursos largos ni protocolos solemnes, solo rezos breves en ucraniano. Irina había dejado Kiev en 2022 junto a su madre, su hermana y su hermano, huyendo de la guerra. Estudió arte y restauración en el Synergy College y hablaba inglés con fluidez. Estaba aprendiendo a conducir como parte de su plan de independencia. Soñaba con ser auxiliar de veterinaria. Mientras tanto, trabajaba en CP10, un local reabierto en Lower South End, junto a la cervecera Lower Left. Pizza neoyorquina, turnos largos y cierre a las 23 horas los fines de semana. De hecho, de la pizzería venía aquella noche cuando la mataron. Terminó su turno y tomó la Blue Line para volver a casa. Empezaba a compartir piso con su pareja. El tren era un Siemens S70, con pasillos amplios y espacio para bicicletas, los que miles de personas usan cada día. Entre ellas, su asesino. Entre ellas, quienes la vieron morir. El fiscal federal Russ Ferguson lo dijo con lágrimas en los ojos: nadie debería volver a sentarse con miedo en el tren ligero. La familia, contó, decidió enterrarla en Estados Unidos. Ella amaba América. La sepultaremos aquí. Su tía abrió una página en GoFundMe para sufragar el funeral, donde escribieron que buscaba seguridad y un nuevo comienzo, lo que llaman un fresh start. La gente respondió con aportes, flores y mensajes de vecinos que la habían visto caminar por el rail trail con 2 perros a su lado. Pero también apareció la cara más oscura de Internet, campañas para financiar la defensa del agresor, que GoFundMe retiró por ir contra su política de no costear acusados de crímenes violentos. No eran campañas organizadas por colectivos reconocibles, sino usuarios que sacaban a relucir la vieja retórica de que Brown era un hombre negro, enfermo mental, víctima del racismo estructural, la pobreza y la falta de atención médica. Y no faltó quien señalara que la condición blanca de la víctima y el silencio mediático alimentaban otro debate, que los medios no dieron la atención debida porque ella era caucásica y él asesinó a un hombre negro, como el resto de pasajeros del vagón. La viralización empezó en sectores del alt-right, pero la violencia de la escena acabó sacudiendo a toda la política estadounidense y luego al mundo. Un multireincidente muy peligroso. El autor del asesinato se llamaba de Carlos de Juan Brown Jr., 34 años, sin domicilio estable, con un historial penal de 14 cargos desde 2007, robos con arma, allanamientos, lesiones, resistencias. Pasó 5 años en prisión desde 2015 por robo con arma peligrosa. En enero lo arrestaron por mal uso del 911. Su obsesión era que un material fabricado por el hombre le controlaba funciones básicas como comer o caminar. Su familia llevaba tiempo pidiendo ayuda. Su madre, Michelle DeWitt, había solicitado internarlo por la fuerza. Lo evaluaron bajo vigilancia psiquiátrica y le diagnosticaron esquizofrenia. El sistema le falló, dijo después. Su hermana Tracey contó lo más aterrador. De Carlos creía que la chica del tren le estaba leyendo la mente. Donald Trump pidió la pena de muerte para el asesino. Su estado médico no lo eximirá ante la justicia, pero explica por qué nunca debió estar sentado detrás de Irina en aquel tren. Entre los documentos de la familia hay pruebas del deterioro mental desde que salió de prisión en 2020, agresividad doméstica, su madre aterrorizada al punto de echarlo de casa, delirio sobre chips implantados y llamadas a emergencias para exigir investigaciones. En países europeos, esos informes habrían activado protocolos para evitar lo que pasó. En Estados Unidos, todo terminó en un vagón iluminado un viernes a las 9:55. Escalofriante relato del presunto asesino. Después vino lo más perturbador, la confesión. Tracey Brown, su hermana, lo contó en declaraciones a The Post. Él le dijo que había matado a Irina porque le estaba leyendo la mente. Tracey reveló también que en 2022 había sido atacada por su propio hermano y que este padecía esquizofrenia paranoide, convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. Además, según le confesó en una llamada, en el momento del ataque estaba bajo los efectos de una sustancia en su cuerpo que lo obligó a matarla. Cuando vi el video, supe automáticamente que él había llegado a un punto crítico. Intenté comprenderlo, pero no era él. Y lo único que se me ocurría era que simplemente se había derrumbado. No podía soportarlo más, dijo Tracey. Ella y su madre, que no tiene la custodia legal de Carlos, habían recibido amenazas de él, que las acusaba de estar en una conspiración en su contra. Cuando fui a visitarlo, murmuraba y hablaba solo.
Me miró y me dijo, tengo que convencerte. Le pregunté, ¿convencerme de qué? Y él respondió, tú y mamá están siendo víctimas de trata. Le dije, ¿cómo que nos trafican? Y me contestó, el gobierno las está traficando para llegar a mí, relató Tracey. Incluso desde la cárcel, con posibilidad de libertad bajo fianza, le dijo, me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije ni una palabra, porque alguien apuñalaría a alguien sin motivo alguno. Esa frase lo resume todo. La tragedia de Irina no fue solo culpa de un loco con un cuchillo, sino también de un sistema entero que falló en detener algo que todos sabían que podía pasar. Juez dejó libre al sospechoso del asesinato de Irina Zarutska. Esto se sabe. En redes sociales ha ganado fuerza un rumor que asegura que Carlos Brown Jr., sospechoso por el asesinato de la ucraniana refugiada Irina Zarutska, ha quedado en libertad. Lo anterior luego de que se dio a conocer un presunto documento legal donde aparentemente se sugiere que el hombre abandonó la prisión. Cabe recordar que Brown es acusado por el homicidio de la ucraniana, el cual ocurrió el 22 de agosto de 2025, cuando la víctima viajaba en un tren de la línea Katz en Charlotte, Estados Unidos. Los reportes sugieren que el agresor atacó con un cuchillo a Zarutska y le propinó 3 puñaladas. Como consecuencia, la mujer murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia. Brown fue detenido inmediatamente en la siguiente parada del transporte público. Desde entonces se enfrenta cargos graves que podrían llevarlo a la pena de muerte, debido a la brutalidad del ataque y a sus antecedentes. Según medios de comunicación en inglés, de Carlos Brown Jr., tiene un largo historial de problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia diagnosticada. En entrevista con canales de noticias, la hermana del sospechoso detalló que en enero pasado había sido liberado por un juez en un caso distinto. La mujer alegó que su hermano se había vuelto violento y que el sistema estadounidense no prestó atención. ¿Qué ordenó realmente el juez? Ahora, decenas de personas han comenzado a especular que el hombre podría haber quedado en libertad nuevamente, esto luego de que se compartió un documento legal que aparentemente probaría esto. No obstante, la realidad es diferente a las especulaciones que circulan en las plataformas digitales. El 5 de septiembre, el juez Roy Wiggins emitió un documento en el que instruía el traslado de Brown Jr. de prisión al Hospital Regional Central, Campus Butner, ubicado también en Carolina del Norte. El texto señala que el acusado debe permanecer en esa institución por un periodo que no exceda los 60 días, con el objetivo de someterse a observación y tratamiento psiquiátrico, conforme a la ley estatal GS 15-1002. La finalidad es determinar si el acusado tiene la capacidad mental suficiente para enfrentar un juicio. El sospechoso está en libertad. Las autoridades han recalcado que no se trató de una liberación, sino de una medida temporal para evaluar si comprende los cargos en su contra, puede seguir instrucciones y participar en su defensa legal. Sin embargo, al poco tiempo de hacerse pública la orden, diversas cuentas en X comenzaron a difundir que el juez Wiggins había ordenado la liberación del asesino de Irina Zarutska. Mientras todos estaban concentrados en el asesinato de Charlie Kirk, este juez demócrata de Carolina del Norte ordenó la liberación de Carlos Brown, el asesino de Irina Zarutska. Intentan asegurarse de que ni siquiera vaya a juicio y quede en libertad. Se lee en una de las publicaciones más virales, la cual suma más de 2 millones de lecturas. No obstante, otros internautas han resaltado que no se trata de una liberación. Una evaluación de salud mental no significa liberar a un criminal, es otro de los comentarios más leídos. Que siguen el proceso legal. En los próximos meses, los especialistas médicos deberán entregar un informe al tribunal sobre el estado mental de Brown Jr. Dependiendo de los resultados, el proceso penal continuará en tribunales ordinarios o podría derivar en un tratamiento psiquiátrico de largo plazo. Mientras tanto, la familia y amigos de Irina Zarutska exigen justicia por el asesinato de la mujer, quien había llegado a Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania en busca de seguridad y nuevas oportunidades. En conclusión, lo más duro de aceptar es que la vida de Irina se apagó no solo por el filo de un cuchillo, sino por la indiferencia de un sistema que permitió que un hombre con tantos antecedentes y con una enfermedad mental evidente caminara libre entre los demás. Ella había huido de la guerra buscando paz y futuro, y terminó encontrando la muerte en un tren lleno de gente que no supo reaccionar. Es una reflexión amarga, a veces no basta con tener sueños, ni con hacer todo lo posible por salir adelante, porque la desidia de las instituciones y la falta de control sobre personas peligrosas pueden arrebatarte todo en segundos. Lo de Irina no fue solo una tragedia personal, fue la muestra de cómo la negligencia puede costar una vida joven, llena de esperanza, que nunca debió haberse perdido.